Jóvenes con todo, buenas tardes. Juan Diego, Harold, ¿qué tal? Buenas tardes. Mía, William, ¿qué tal? También buenas tardes. Lía, Rudy, ¿qué tal? También buenas tardes. Bien, vamos a continuar con la clase de inecuaciones. Vamos con la clase de inecuaciones. Segunda parte. Bien. En el material de ahora, el que dice ecuaciones parte 2, si se han percatado, aparecen diferentes problemas de inecuaciones. Están las lineales, están las cuadráticas, están además las fraccionarias y están además las inecuaciones exponenciales. Es mucho para una sola clase, ¿no? Son muchos detalles para una sola clase. Demasiados detalles para una sola clase. Vamos a ver lo que podamos entonces, donde llegué. Las lineales simplemente es aplicar los principios básicos que vimos la semana pasada, en la clase pasada. Entonces, veamos primero las inecuaciones lineales. Las lineales y después las cuadráticas y en general las polinomiales. Más que cuadráticas, las polinomiales. En las inecuaciones lineales, como ya te había dicho, solamente hay que aplicar los principios básicos de la desigualdad. Principios básicos de la desigualdad. Lo que dictamos la clase del día martes. Por ejemplo, para la primera pregunta, nos piden resolver la siguiente desigualdad. ¿Listo?
resolver la siguiente desigualdad. X menos 3 sobre 10 más X sobre 6 más X sobre 6. Esta expresión es menor o igual que X medios menos X menos 2 sobre 5 Repito cómo se resuelve aplicando los principios básicos del día más. Para que no haya fracciones, todo esto lo voy a multiplicar por 30. Todo por 30 para eliminar denominadores. Todo por 30 para que se vayan los denominadores. ¿Cómo hacer? Bien. Entonces, lo primero es cancelar todos estos denominadores. Esto por 30 quedaría 3 por X menos 3. Esto por 30 quedaría 5X. Esto por 30 quedaría 15X. Y esto por 30 quedaría menos 6 por X menos 2. Como la cantidad es positiva, la desigualdad se mantiene. Como es positiva, la desigualdad se mantiene. Si hubiese sido una cantidad negativa, esto se invierte. No ha sido el caso. Operamos nada más, 3 veces X menos 9 más 5 por X es menor o igual que 15X menos 6X menos por menos más 12. 8 veces X menos 9 menor o igual que 9 veces X más 12. Entonces, a restar menos 21, a restar sería X. X es mayor o igual que 21. Mayor o igual que 21 sería esto. Si esto es 21, mayor o igual que 21 sería hacia la derecha. Mayor o igual que 21. Es como decir, X pertenece al intervalo cerrado desde menos 21, desde el menos 21 hasta el más infinito, Por esa razón, la pregunta 1 deberá ser beso. La pregunta 1 debe ser beso. Así se resuelven los problemas de las inecuaciones lineales. ¿Se entiende o no se entiende la resolución de esta primera pregunta? Coméntanos. Comentarios al respecto. Comentarios al respecto. ¿Todo bien entonces? Listo, todo bien entonces, correcto.
las inecuaciones lineales van desde la 1 hasta la pregunta número 8. Van desde la 1 hasta la pregunta 8. Haremos todavía más ejemplitos, ¿ya? Todavía más ejemplitos, algunos casos diferentes. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando hay otras variables? ¿Qué sucede cuando hay otras variables? Pregunta 2. Pregunta número 2. Dice en la número 2, resolver. Pregunta 2, resolver, tomando en cuenta que A es menor que 0 y B es mayor que 0. Y la desigualdad que se pide resolver es la siguiente. X sobre B más B sobre A más B sobre A menor o igual que X sobre A más A sobre B más A sobre B. Listo. Me piden resolver esta inecuación. Lo mismo que la pregunta anterior. La idea es que se vayan estos denominadores. La idea es que se vayan los denominadores. Por eso voy a multiplicar todo por A por B. Todo por A por B. Pero cuidado, cuidado. A es negativo y B es positivo. A es negativo y B es positivo. Pregunta, si A es negativo y B es positivo, A por B, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener A por B? Menos por más va a ser negativo. Menos por más será negativo. A por B es negativo. Si la desigualdad se multiplica por una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Esto por A por B quedaría A por E. Esto por A por B quedaría B cuadrado. Y la desigualdad, como es negativa, cambia la desigualdad. Esto por A por B queda B por X. Esto por A por B queda A cuadrado. A restar B cuadrado menos A cuadrado es mayor o igual que B por X menos A por X. Diferencia de cuadrados. B más A por B menos A. Factorizo el X por B menos A. Divido ambos lados. Entre B menos A. Pregunta. ¿Y B menos A qué signo tiene? B menos A, ¿qué signo tiene? Ratito. Aló. Sí. Dime, dijo 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? El número.
Listo, ahora sí. Ahora sí, disculpas. Vamos a continuar con este problema. A ver, la división se hace para que se cancele. Como B es mayor que A, como B es mayor que A, B menos A será positivo. B menos A es positivo porque B es mayor que A. Y si es positivo, la desigualdad se mantiene. Esto se cancela y me queda B menos A es menor o igual que X. Y si lo volteas, esto es X es menor o igual que B menos A. Menor o igual que B menos A. Entonces, si este punto es B menos A, como es menor o igual, sería hacia la izquierda porque es menor o igual. X pertenece al intervalo que va del menos infinito hasta B menos A cerrado, desde menos infinito hasta el B menos A cerrado. Entonces, pregunta número 2, la respuesta debería ser, ¿dónde está? A ver. Uy, lapsus brutus. Quedaría bien más un lapsus brutus, un lapsus fujimorista,
lapsus fujimorista. Desde menos infinito hasta A más B. Desde menos infinito hasta A más B. Y por eso la número 2 debería ser enano. Por eso la número 2 tiene que ser enano. Como ves, en las desigualdades hay que tener mucho cuidado cuando multipliques y cuando sumes. Fue un lapsus brutus Norelli, ¿sí? Fue un lapsus brutus. El que se va es B menos A, no A más. ¿Sí? Fue un lapsus fujimorista. ¿Sí? No volverá a pasar en lo posible, ¿ya? Listo, entonces. Siempre que tengas que multiplicar o dividir, es necesario saber esa expresión qué signo tiene. Siempre que multipliques o siempre que divides, esto no es como ecuaciones. En una ecuación no pasa nada, pero en una desigualdad es muy importante saber qué signo tiene cuando multipliques o cuando divides. Porque si es positivo, no altera la desigualdad. Si es negativo, cambia la desigualdad. ¿Ok? Listo, entonces. Alejandra Ojeda dice, no da risa. Ja, ja, ja. Listo, eso dice Alejandra Ojeda. No me da risa porque yo soy humorista. No me causa gracia, dice. Ivonne Romero, ¿se entendió o no se entendió este problema? Coméntame. Ivonne Romero, ¿qué parte es lo que no quedó claro? Coméntame. ¿Se entendió o no? A por B es negativo. Menos por más es menos. Cuando multiplicas por una cantidad negativa, la desigualdad se invierte. Hemos operado, luego dividido entre B menos A. B menos A es positivo. Se cancela B menos A y queda X es menor o igual que B más A. Listo. Entonces, X va desde menos infinito hasta B más A o A más B, que es lo mismo. Listo. Esa es la pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta número 3, vamos a ver qué dice. Pregunta número 3, resolver la siguiente desigualdad. A ver. Pregunta número 3. Resolver 3x menos 1 menor o igual que 2x más 2, y esto a su vez menor o igual que x más 6. Es lo que se hace. ¿Cómo se resuelve una pregunta como la número 3? Una pregunta como la número 3 se resuelve desdoblando. Se separa. Así es, Andrés. Desdoblando. Se separa primero esta parte y luego esta parte, y lo trabajamos como si fueran dos problemas. Y lo trabajaremos como si fueran dos problemas. 3x menos 1 menor o igual que 2x más 2. Ojo, y
Es IA, no es O, es I, es I. 2x más 2 menor o igual que x más x. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el I y el O? ¿Cuál es la diferencia entre que usted diga I o que diga O? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo decir I que O? ¿O es lo mismo que diga I que O? No es lo mismo. No es lo mismo. El I, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta el I? Exacto, Luis. O es unión. O es unión. O es unión. El I es intersección. El I es intersección. Así es. Esa es la enorme diferencia. O es unión. En cambio, I es intersección. En el problema, pero verificar que se cumpla esto, y que además se cumpla esto. Dice y que se cumpla esto y también esto. Y significa intersección. Resuelvo esto y luego intersecto. Restamos x. X es menor o igual que 3. Restamos, X es menor o igual que 4. Y hay que intersectar esos dos. X menor o igual que 3, X menor o igual que 4. Menor o igual que 3, menor o igual que 4. Recta real, X menor o igual que 3, X menor o igual que 4. Esto es menor o igual que 3, menor o igual que 4. ¿Dónde coinciden? Coinciden en esta región. El I significa intersección. Y están intersectándose en menos infinito hasta el 3. Conjunto solución del menos infinito hasta el 3. La respuesta de la pregunta número 3 debería ser entonces la alternativa casita. Alternativa casa. Sería casa entonces, ¿sí? Sería casa. Muy bien. Como puedes apreciar, las preguntas 4, 5, 6, 7 y la pregunta 8 son de inecuaciones lineales. El mismo procedimiento se aplica en cada una de ellas. Pregunto por si acaso solamente. De la 1 a la 8. De la 1 a la 8. ¿Ves alguna pregunta, alguna duda en particular desde la 1 hasta la 8? La 4, a ver, la 4 no me sale clave, dice un ratito. A ver, la pregunta 4. ¿Qué clave te salió en la 4? Ninguna, ¿no? Pero ¿qué respuesta salió a ti? ¿Cuánto te salió a ti? ¿Qué respuesta te salió? Profe, léame. Dice Luis Raúl Jorge Luis. A ver, Luis, ¿qué pasó, mi estimado? Luis dice, en la clase pasada había un problema que se resolvió desdoblando, sin embargo, procedió de forma diferente. ¿A qué problema te refieres exactamente, Luis Raúl?
¿En qué ejercicio? ¿En qué problema? No recuerdo esto. ¿En cuál? Luis Raúl. ¿Qué problema en especial te refieres? Porque la idea es que hagas un desdoblamiento. Se hace un desdoblamiento cuando el X está en los tres lados, cuando la variable está en los tres lados. Pero si la variable solo está en el medio, no hace falta desdoblar. Si la variable X aparece en los tres lados, en los tres términos, hay que desdoblar. Si la variable solo estuviese en el medio, no es necesario desdoblar. La 15 de la separata pasada. A ver, déjame chequear, ¿ya? La 15 de la separata pasada. A ver, en ecuaciones, parte 1. ¿Dónde estás? Repaso. En ecuaciones, parte 1, la pregunta número 15. La 15, no, es diferente, ¿eh? La 15 es diferente a esta. La 15 es distinta que esta, Luis. Son preguntas diferentes. La 15 no es como la 3. La 15 de la separata pasada es totalmente diferente a la 3. Por eso no lo hago desdoblando. ¿A qué te refieres entonces, Luis Raúl? ¿O no es la 15? ¿O no es la 15? ¿Aló? No. En la 15, esta expresión, a esta expresión, ¿te refieres a esto? ¿Te refieres a esto en la 15? ¿Te refieres a esta expresión de la 15? Pero acá no es desdoblado, acá simplemente lo estoy expresando de otra manera. Lo que hice fue una división. Esto, entre esto es 2, 4x menos 12, lo resté, sería 7. Esto es equivalente a decir 2 más 7 sobre 2x menos 6. Eso no es un desdoblamiento, es expresar esta cantidad como un equivalente donde la variable x solo aparezca en el denominador. El objetivo de este problema es sacar el x del denominador. Ya, ok. Cuando la variable solo está en un solo lado, no es necesario que desdobles. Eso lo dije. Si la variable está solamente en un lado, no es necesario que desdobles. Aquí desdoblo porque la variable está en los tres lados. En este problema, la variable está solamente en el medio. Por eso no hace falta desdoblar. Si tú desdoblas esto, así, de esta manera, llegas a la misma respuesta. Vas a llegar a la misma respuesta. O sea, normal.
También lo puedes hacer desdoblando, pero no es necesario. No es necesario. ¿Cuándo sí es necesario? Es necesario cuando la variable está en los tres lados. Entonces, ¿no te estoy entendiendo bien? Igual. Ya. Ok. ¿Te refieres a eso entonces? Cuando está entre el menos y el más. ¿Te referías a eso? Luis Raúl, pues no en la 15 entonces. Ya, ok. Ok. En ese problema, cuando tú tienes una cantidad, y lo quieres invertir, ellos también se invierten, pero se permutan. Se invierten y se permutan, pero las cantidades deben ser del mismo signo. Las cantidades deben ser del mismo signo. Los límites, estos dos límites deben ser del mismo signo. Los dos positivos o los dos negativos. En el problema que tú haces referencia, uno era positivo y otro era negativo. Por eso desdoblo para que los límites tengan el mismo signo, o los dos negativos o los dos positivos. Y esto lo explicamos en su debido momento. Eso se explicó en su debido momento. No he procedido de forma distinta. Cuidado entonces, ¿verdad? Cuidado. No he procedido de forma diferente. Simplemente me adecuo a la... Bueno, a ver, a ver. Otra pregunta. De la 1 a la 8, perdón, las 4 me dijeron, pero no. Me dijeron en la 4, ¿no? Que no había respuesta. ¿Sí? Y la 5. ¿Ya? La 4 y la 5. ¿Como cuál no viene? ¿Como cuál no viene? ¿A cuál te refieres, estimado? Como así no viene. ¿A cuál te refieres? La 15, claro. Y les dije también, y les hice hincapié también a eso. Cuando se invierte, normalmente se invierte cuando los límites son o ambos positivos o ambos negativos. Para mí que ese problema tenía un error, porque salía muy tedioso. El desdoblamiento lo hice para buscar que los límites sean positivos o negativos. A ver, en la pregunta 4, en la pregunta número 4, dice determinar el conjunto solución tomando en cuenta que A es mayor que 2/5 y menor que 0, o sea, es negativo, y la desigualdad y 3x menos A, 3x menos A entre 2 veces A más 5x medios es menor o igual que 5x más 2
dividido entre 10 veces A. Esa es la desigualdad que vamos a resolver. Esta es la desigualdad que me están pidiendo resolver. Es decir, menos A sobre 2A más 5X medios menor o igual que 5X más 2 sobre 10 veces A. Lo primero es eliminar denominadores. Para que se vayan los denominadores, todo esto lo voy a multiplicar por 10 veces A. Todo por 10 veces A para que no haya denominadores. Toma en cuenta que el A es una cantidad negativa. A es negativa por si acaso. A es negativa. Todo por 10A. Esto por esto quedaría 5. 5 por 3X menos A. Esto entre 2 sería 5A. 5A multiplicado por 5X. Como es negativo, como esta cantidad es negativo, se invierte el sentido de la desigualdad y va a quedar solamente 5X más 2. Ahora efectúo 15X menos 5A más 25 veces A por X mayor o igual que 5X más 2. Habrá que reducir. Esto viene restando, sería 10 veces X más 25A por X. Y esto lo paso a la derecha. 5 veces A más 2. 5 veces A más 2. Y ahora factorizo 5 veces X. Me va a quedar 2 más 5 veces A mayor o igual, mira bien, 2 más 5A. Listo. Para que se cancele, voy a dividir toda la desigualdad entre 2 más 5A. Entre 2 más 5A. Pero, ¿qué necesito saber? Necesito saber qué signo tiene el 2 más 5A. Ahí la puerta. Necesito saber qué signo tiene el 2 más 5A. Para eso me dan esto. Para saber qué signo tiene el 2 más 5A. A ver, menos 2 quintos. Esto es A y esto es menor que 0. Todo por 5 menos 2, 5 veces A, 0. A todo le sumo 2, 5A más 2, sale esto. Saldría esto. Entonces, la expresión 5A más 2 es mayor que 0. Es mayor que 0. O sea, es positivo. Es positivo. Ah, ya. Esta cantidad es positiva. Y si es positiva, se mantiene la desigualdad. ¿Cómo va a quedar? Se cancela. Queda 1. 5X es mayor o igual que 1. Conclusión, X es mayor o igual que 1 quinto. Conjunto solución
desde un quinto hasta el más infinito. Desde un quinto hasta el más infinito. Por eso, en la pregunta número 4, la clave sería enano. Enano. ¿Se entiende o no se entiende? Correcto. Entonces, chequeaste por qué no había clave. Juan, porque fue Juan, ¿no? Juan, chequeaste porque no habías encontrado clave, chequeaste ahora ahí. Bien. Listo, entonces. Algo más hasta la 8 para revisar ahora las inecuaciones polinomiales. No, Valeria, en este caso no se iguala a 0 porque no está la variable x. No se iguala a 0 porque no aparece la variable x. Se iguala a 0 si en el factor aparece la variable x. ¿Sí? Solo se iguala a 0 si en el factor que voy a simplificar aparece la variable x. Como no aparece, no es necesario que lo igualemos a 0. Listo. Ok. Ok. Entonces vamos a continuar, ¿sí? La número 6, la 6 me sale casa, no coincide. La 5 me dice Ivonne Romero. Ya, la 5 y la 6 entonces, ¿ya? La 5 y la 6. La 6 no me sale, la 6 me sale casa y no coincide. Ya ahorita revisamos esas dos preguntas, ¿ya? La 5 y la 6 entonces. La 5 y la 6. Antes tomaremos una fotito.
Bien. Revisemos entonces la pregunta 5 y la pregunta número 6. Pregunta 5 y pregunta 6. Dice en la pregunta número 5 lo siguiente. Pregunta 5. A ver. El conjunto solución, pero eso es desdoblando nada más. Esto se hace solamente desdoblando. ¿Qué pasó? Me dicen que el conjunto solución es el intervalo que va de abierto en M a abierto en M, pero cerrado en M. Es el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Desigualdad que ya he hecho, por favor. Esto ya lo viste. 3x menos 8 entre 2. Esto debe ser menor o igual que 2 menos 3 veces x entre 7. Y este a su vez menor que 2 más 3x sobre 3. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve primero eliminando los denominadores. Por eso todo lo voy a multiplicar por 42 para que se vayan los denominadores. 42 entre 2, 21 por 3x menos 8. 42 entre 7, 6 por 2 menos 3x. 42 entre 3, 14 por 2 más 13. Primer objetivo, eliminar los denominadores. Ya lo conseguimos. Como la cantidad es positiva, toda la desigualdad se mantiene. Y ahora sí, voy a desdoblar. Vamos a desdoblar. 21 por 3x menos 8 es menor o igual que 6 por 2 menos 3x y 6 por 2 menos 3x es menor que 14 por 2 más 3x. Estamos desdoblando, como ves. Estamos desdoblando solamente. 21 por 3, 63x. 21 por 8, 168. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18x. Viene a sumar, sería 63 más 18, 81 veces x, pasa a sumar 168 más 12, 180. Le saco novena sería 9, novena sería 20. Y ahora, x menor o igual que 20 novenos. Menor o igual que 20 novenos. Por aquí, lo mismo. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 14 por 2, 28. 14 por 3, 42.
28 pasa restando 12 menos 28 menos 16. 18 más 42, 60. Le saco cuarta. Cuarta menos 4. Cuarta sería 15. Entonces, menos 4 quinceavos. X es mayor que menos 4 quinceavos. Me piden que junte estas dos condiciones. Que junte o que intersecte. A ver, recta numérica por aquí. Recta numérica, menos 4 quinceavos abierto. Por aquí, menos 4 quinceavos. Mayor que menos 4 quinceavos sería esa región. Menor o igual que 20 novenos, aquí está 20 novenos. Menor o igual que 20 novenos, a la izquierda. A la izquierda. ¿Dónde están coincidiendo? Aquí están coincidiendo. El conjunto solución es el intervalo abierto en menos 4 quinceavos, pero cerrado en 20 novenos. Cerrado en 20 novenos. Según el problema, esto es abierto en M, cerrado en M. O sea, el valor de N menos 4 quinceavos. El valor de N, 20 novenos. Pregunta número 5. Calcular el triple de N más 5 veces N. A ver. El valor de N menos 4 quinceavos. El valor de N, 20 novenos. Calcular, dice, el triple de N más 5 veces N. El triple de N, 20 tercios. 5 veces M, 5 veces M, menos 4 tercios. 5 veces M, menos 4 tercios. 20 menos 4, 16 tercios. 16 tercios. Por eso la 5 debe ser casa. Por eso la 5 debe ser casa. Ivonne Romero, ¿se entendió o no se entendió esta pregunta 5? Coméntame, Ivonne, coméntame. Ok, esa es entonces la pregunta número 5. Otra pregunta que me han pedido, otra pregunta que me están pidiendo es la pregunta 6. Carlos Felipe dice que no le coincide la respuesta. Vamos a ver entonces la pregunta número 6. La pregunta 6. A ver, la pregunta 6. Dice en la pregunta número 6, sabiendo que alfa está entre 0 y 1. Encontrar el conjunto solución de la desigualdad. La desigualdad es X menos 3 entre alfa más 1 más X
más 3 veces alfa sobre alfa menos 1. Esto debe ser mayor que 3. Mayor que 3. Esa es la desigualdad que hay que resolver en la pregunta número 6. Bien, para que se vayan estos denominadores, toda la desigualdad la voy a multiplicar por alfa más 1 por alfa menos 1 para que se vayan los denominadores. Oye, pero ¿qué signo tendrían ese producto? Alfa más 1, más 1, más 1, más 1, recontra positivo. Alfa más 1 es positivo. Alfa menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, saldría negativo. Alfa menos 1 es negativo. Entonces, más por menos es menos. Y como es menos, la desigualdad se invierte. Esto por esto se va alfa más 1. Me va a quedar x menos 3 por alfa menos 1 más x más 3 alfa. Esto por esto se va alfa menos 1. Quedaría alfa más 1. Quedaría alfa más 1. Y ahora esto por esto, como es negativo, se invierte 3 veces alfa más 1 por alfa menos 1. Hasta aquí estamos de acuerdo. Hasta aquí, ¿se entiende o no se entiende? Hasta este punto, ¿estamos de acuerdo o no? Listo. Ahora habrá que multiplicar. Habrá que multiplicar. ¿Ok? Listo, listo. Ya se dio cuenta de error, dice Carlos Felipe. Operamos aquí. Sería x por alfa menos x menos 3, menos 3 alfa, perdón, más 3, operando esto. Aquí, x por alfa más x más 3 alfa cuadrado más 3 veces alfa. Estamos solamente operando. Diferencia de cuadrados por 3. Diferencia de cuadrados por 3. 3 alfa cuadrado menos 3. Operando. Menos x se va con más x. Menos 3 alfa con más 3 alfa. 3 alfa cuadrado con 3 alfa cuadrado. Entonces me va a quedar 2 veces x por alfa. Este más 3 va para allá, sería menor que menos 6, ¿no? Porque pasa restando. Pasa restando sería menos 6. Le saco mitad, x por alfa es menor que menos 3. Y ahora, divido entre alfa. Y ahora divido entre alfa. Divido entre alfa. ¿Cómo es alfa? Alfa es positivo. Alfa es positivo. O sea, se mantiene la desigualdad. X es menor que menos 3 sobre alfa. Conjunto solución del menos infinito hasta el menos 3 sobre alfa. Abierto. Abierto. Entonces, la respuesta sería beso. La 6
La 6 tendría que ser beso. ¿Se entendió o no se entendió la pregunta 6? Como ves, es necesario tener en cuenta el signo cuando multipliques y cuando divides. Eso lo hace complicado a una inecuación. Hay que tener mucho cuidado cuando multipliques por algo o cuando divides entre algo, porque hay que saber qué signo tiene ese factor o ese divisor. Eso podría alterar el problema. Entonces, con esto creo que ya podemos cerrar las inecuaciones lineales, me parece. ¿O hay alguna otra inquietud? ¿Hay alguna otra inquietud con respecto a las inecuaciones lineales, o sea, de la 1 a la 8? Bien, entonces pasemos a las cuadráticas, o mejor dicho, a las polinomiales. Vamos a revisar en este momento las inecuaciones polinomiales. Bien, lo que viene ahora son las inecuaciones polinomiales. Las polinomiales. Las inecuaciones polinomiales van a tener siempre la siguiente forma. Va a ser entonces un P de X, un polinomio P de X menor que 0, o un P de X mayor que 0, o un P de X menor o igual que 0, o un P de X mayor o igual que 0. Entonces, en una inecuación polinomial, en un lado el polinomio de grado n. El polinomio de grado n, por si acaso, siendo P de X un polinomio de grado n, de un grado cualquiera, de grado n.
Entonces, por un lado, en un lado, el polinomio y al otro lado siempre el cero. Al otro lado siempre tiene que estar el cero. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Resolución. Número uno, se factoriza el polinomio. Sí o sí se factoriza el polinomio. Primer paso, factorizar el polinomio P de X. Obviamente, con cualquier método, aspa simple, aspa doble, divisores binómicos, el método que tú quieras, con cualquier método, con tal que esté factorizado. Dos. Que cada factor primo se iguala a cero. Y se obtendrán las raíces. Ya, a las raíces, ojo, a las raíces de ese polinomio, aquí se le va a llamar puntos críticos. A las raíces del polinomio le vamos a llamar ahora puntos críticos. Si es un polinomio de grado n, va a tener n raíces. Si son n raíces, son n puntos críticos. Cada raíz es un punto crítico. Cada raíz es un punto crítico. Listo. A tomar en cuenta, si el polinomio es menor que 0 o mayor que 0, el punto crítico, a ver, un detalle, ¿ya? Señores, que me ha olvidado. Punto 3. Una vez encontrado las raíces, o sea, los puntos críticos, se ubican los puntos críticos. ¿En dónde? Se ubican los puntos críticos en la recta real. Sí o sí. Una vez que encontramos los puntos críticos, los tenemos que ubicar en la recta real. Tomando en cuenta lo siguiente. Número 1, si es P de X mayor que 0 o P de X menor que 0, el punto crítico que te vas a ubicar debería ser abierto. ¿Qué es abierto? No se toma. Abierto es que no se toma como solución. Abierto es que no lo tomaremos en cuenta como solución. Y dos, si el polinomio P de X es mayor o igual que 0, o si es menor o igual que 0, entonces, en cualquiera de los dos casos, el punto crítico será cerrado. El punto crítico deberá ser cerrado.
es siempre que sea cerrado, que se toma como solución. Cerrado es que cuenta como solución. Cerrado es que sí se cuenta como solución. 4, 4, 4. Una vez que ubicamos los puntos críticos, supongamos que estos puntos críticos sean los siguientes: X1, X2, X3, qué sé yo. N puntos críticos. Esos puntos críticos son ubicados en la recta. Serán ubicados en la recta y pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. X1, X2, X3, varios puntos críticos. Todos los puntos críticos se ubican en la recta numérica. Y luego, de derecha a izquierda, a cada segmentito se le pone un signo. Un signo que empieza con el signo más y va alternadamente. Uno positivo, otro negativo. Uno positivo, otro negativo. Los signos deben ser alternados. Los signos van a ser alternados. Uno positivo, uno negativo. Jamás vas a encontrar dos segmentos con el mismo signo. Dos segmentos consecutivos del mismo signo, jamás. Siempre es uno positivo y uno negativo alternadamente. Entonces, si el polinomio, una vez que ya ubicamos eso, punto final, si el polinomio es mayor que 0 o mayor o igual que 0, el conjunto solución del problema van a ser la unión de todos los tramos positivos. La unión de todos los tramos positivos. O sea, este segmento, unión, este segmento, unión, ese segmento. A eso me refiero con la unión de los tramos positivos. Y número 6, si el polinomio es menor que 0 o menor o igual que 0, entonces el conjunto solución será la unión de todos los tramos negativos. Este segmento, unión, la unión de todos los tramos con el signo negativo. ¿Listo? Esas son las 6 reglas fundamentales para resolver una inecuación polinomial. Coméntame si tienes alguna duda con algún punto del procedimiento de la resolución. Coméntame si tienes alguna duda con algún punto de la resolución. Punto 1, factoriza el polinomio. Punto 2, cada factor primo lo voy a igualar a 0. Esos valores son las raíces, pero esas raíces se van a llamar puntos críticos.
críticos. Estas raíces se llamarán puntos críticos. 3. Esos puntos críticos los voy a ubicar en la recta real. Esos puntos en la recta real. Considerando o tomando en cuenta que si es mayor que 0 o menor que 0, el punto se ubica abierto. ¿Qué es abierto? Que no se considera. Y si es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, cerrado, o sea, sí se considera. Una vez que ubicamos los puntos críticos, pueden ser cerrados o abiertos, no sé cómo está el problema, de derecha a izquierda, a cada segmento le voy a poner un signo alternadamente. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, alternadamente. Comenzando por la derecha y con signo más. Si el polinomio es mayor que 0, si el polinomio es mayor que 0 o mayor o igual que 0, el conjunto solución es la unión de todos los tramos positivos. Este tramo, unión este tramo, unión todos los positivos. Pero si es menor que 0 o menor o igual que 0, la unión de los tramos negativos. Nada más. Así vamos a resolver las inecuaciones polinomiales. Veamos ejemplos. Veamos ejemplos numéricos. Veamos ejemplos numéricos. A ver. Ejemplos. Ejemplos. A partir de la pregunta 9, a partir de la pregunta 9, son ya las inecuaciones polinomiales. Vamos a revisar, por ejemplo, la pregunta 9. Vamos a revisar la pregunta número 9. Dice que en esta pregunta 9, resolver, y es 2x cuadrado, 2x al cuadrado, menos 3x más 1 mayor o igual que x al cuadrado más 2x más 7. Resolver esta desigualdad. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Primero, en un lado, el polinomio completo y en otro lado, el 0. Siempre 0 en un lado. Siempre busca que haya 0 en un lado. Todo para un solo lado, todo a la derecha. Restando x cuadrado. Restando menos 5x. Restando menos 6. Y esto es mayor o igual que 0. El primer paso es que aparezca el 0 en un lado. Ya apareció. El segundo paso, el siguiente paso, es factorizar el polinomio. Lo factorizo. Esto por aspa simple va a ser x menos 6 y x más 1 mayor o igual que 0. Siguiente paso, cada factor se iguala a 0. Cada factor se iguala a 0. Eso se llamará los puntos críticos. ¿Quiénes serán esos puntos críticos? El 6 y el menos 1. Esos puntos críticos se ubicarán en la recta real.
mayor o igual que 0, cerrados. Mayor o igual que 0, cerrados. Menos 1, 6. Ya los ubiqué. Y ahora, derecha a izquierda, colócale a cada segmento que has formado más y menos alternadamente. No hay más. Más, menos, más. Si es mayor que 0 o mayor o igual que 0, la solución serían los tramos positivos. Los tramos positivos van a ser mi conjunto solución. Este tramo, unión con este tramo. Conjunto solución desde menos infinito hasta el menos 1, unión del 6 hasta el más infinito. Esa sería la solución para este problema número 9. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende cómo proceder o no? Eso lo haremos con cualquier polinomio, no solamente con los de segundo grado, con cualquier polinomio, los de grado 3, los de grado 4, los de grado 5, en fin. Por un lado, que siempre aparezca el 0, que el 0 aparezca siempre en un lado. El siguiente paso, factorizar el polinomio. El siguiente paso, hallar los puntos críticos. El siguiente paso, ubicar los puntos críticos en la recta real. Siguiente paso, más, menos, y hallarás el conjunto solución dependiendo de cómo es el problema. Nada más, nada más. Seguimos entonces. Otra pregunta más. Otra pregunta más. La número 10. Vamos a ver. La número 10. Dice, para la pregunta 10, para la pregunta número 10, pregunta 10, dice resolver x menos 2x cuadrado debe ser mayor que x al cubo menos 2. X menos 2x cuadrado mayor que x al cubo menos 2. Primer paso, que aparezca el 0. Que aparezca el 0. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Sería x al cubo más 2x cuadrado menos x y menos 2. El primer paso, que aparezca el 0 en un lado. Segundo paso, factorizo el polinomio. Segundo paso, factorizo el polinomio. Pregunta, este polinomio, ¿cómo lo factorizo? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué método me recomiendas para factorizar este polinomio de grado 3? La mayoría piensa en divisores binómicos. La mayoría piensa en divisores binómicos. Oye, pero ¿no es más fácil a simple vista por agrupación de términos? ¿No es más recomendable en este caso agrupar los términos? No seas tampoco mecánico, pues. Tampoco seas mecánico. Agrupación de términos. Voy a agrupar estos dos con estos dos. En los dos primeros factorizo x cuadrado. Me queda x más 2. Factorizo el signo menos, me queda x más 2. Agrupación de términos.
agrupación de términos. Y ahora, factor común. Factor común sería entonces x más 2, el factor común, me va a quedar x cuadrado menos 1. Así queda, así queda. Ojo, si lo haces por divisores binómicos, llegas a lo mismo. Yo no he dicho que no salga. También sale con divisores binómicos. Por supuesto que sí. También te va a salir si aplicas divisores binómicos. Listo. X al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. X más 1 por X menos 1. Listo, ya está factorizado. Una vez que esté factorizado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Igualar cada factor a 0. ¿Para qué? Para encontrar los puntos críticos. Igualarlo a 0 para encontrar los puntos críticos. Lo igualo a 0, lo igualo a 0, lo igualo a 0. Y estos son los puntos críticos que van a ser menos 2, menos 1 y 1. 3 puntos críticos. Esos 3 puntos críticos se ubicarán en la recta real. Como es mayor que 0, van a ser abiertos. Los 3 puntos van a ser abiertos. ¿Por qué? Porque es mayor que 0. Menos 2, menos 1 y el 1 positivo. Siguiente paso, derecha a izquierda, más, menos, alternadamente. Como es mayor que 0, positivo. Es mayor que 0, es positivo. Si es mayor que 0, es positivo. Los tramos positivos. El conjunto solución será entonces intervalo abierto en menos 2 hasta el menos 1, unión del 1 hasta el infinito. Pregunta número 10. Pregunta número 10. La respuesta debería ser, a ver, ¿dónde está? El cielo se está arrepintiendo. Un ratito. A ver las preguntas. ¿Cuál se pone al revés? No entiendo. Ah, le cambiaron. Sí, le cambié por las puras. Sí, aquí hice un cambio innecesario. Fue un cambio, todo ha pasado a la derecha. Sí, todo había pasado a la derecha. Todo había pasado a la derecha. Tenías razón. Todo había pasado a la derecha. No había por qué cambiarle el sentido. Así es. Como es menor que 0, se toman los tramos negativos. Otro lapsus fujimorista. A veces pasa. 2 lapsus fujimoristas. Puntos críticos abiertos. Los 3 puntos abiertos. Menos 2,
menos 1 y el 1. Y es más, menos, más, menos. Y como es menor que 0, ¿qué significa que sea menor que 0? Que es negativo. ¿Qué cosa es menor que 0? Que es negativo. Entonces, el conjunto solución del menos infinito al menos 2, unión del menos 1 hasta el 1. Eso sería el conjunto solución. Pregunta número 10. La respuesta sería entonces la alternativa beso. La alternativa beso. Ahora sí es correcto. ¿Se entiende o no se entiende cómo resolver una inecuación polinomial? ¿Comentarios? Vamos, coméntame. El procedimiento siempre es el mismo. Se busca un 0 en algún lado, izquierda o derecha, se factoriza el polinomio, se calculan los puntos críticos, se ubican en la recta numérica y luego, dependiendo de cómo es el problema, tomaremos los tramos positivos o negativos. Evidentemente, este material lo voy a continuar revisando la próxima semana, ¿sí? Este material todavía está quedando a medias, por si acaso. Voy a continuar con este material el día martes. El lunes, no martes es, o lunes. Martes es, me parece, sí. El martes, ¿sí? Así que normal pueden continuar revisando este material que lo voy a continuar, repito, el día martes. ¿Listo, jóvenes? Ha sido todo por hoy. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el martes. ¿Sí? Listo, profesor. Listo, Karen. Chao, cuídate. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chicos. chicos. Nos vemos.